puesto que un tema de alineación en donde nos aseguramos que estamos operando bajo un mismo proceso y en equipo puede ser razón suficiente para querer implementar un proceso como IBP. Entonces, ese es otro de los objetivos, precisamente tiene que ver con la alineación e integración de las áreas. Y bueno, y por último, el objetivo, pues, que tiene que ver con el establecimiento de la agenda al último paso del proceso, que es con la dirección general. ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿En qué secuencia? ¿Cuáles son los temas que deberíamos estar platicando? ¿Cuál es el detalle y cosas que deberíamos de estar comentando y destacando? ¿Qué cosas debemos dejar como parte del apéndice, etcétera? O sea, parte de lo que quieren realizar en esta reunión es, pues, ahora sí que alinearnos en qué cosas son las que vale la pena presentar ante la dirección general y aquellos puntos en donde no haya habido acuerdos, pues también ponerlos como parte de la agenda a revisar. Entonces, ese establecimiento de esa agenda, a pesar que pueda ser genérica, ahora sí en sus detalles, es parte de lo que quieres acabar revisando también aquí durante esta sesión. Ahora bien, les voy a platicar un poco acerca de quiénes deberían de participar. A ver, el dueño de esta sesión es el director de finanzas. O sea, el VP de finanzas es quien debe presidir como tal la junta. Él es el dueño de lo que viene siendo la sesión, es quien la dirige, es quien la direcciona, es quien da las recomendaciones, es quien de alguna manera existe y exige a ciertos equipos de trabajo. Y bueno, ese es el líder que estamos esperando para esta reunión como tal. Debe de haber un coordinador como en el resto de las sesiones. Normalmente, acuérdense que debe de existir como parte de la organización, lo vimos en la sesión 1 como parte de las mejores prácticas, un coordinador del proceso de tiempo completo. Ese coordinador ha participado en todas las sesiones de IBP, sabe los detalles, sabe dónde están los problemas. Entonces, él es la persona indicada precisamente para ser el coordinador de esta sesión, porque aquí es donde ya estás integrando lo de todos los demás. Entonces, alguien tiene que jugar ese rol. Normalmente es el coordinador de IBP quien juega el rol de coordinador dentro de esta sesión. ¿Y quiénes deben de participar? Bueno, principalmente los coordinadores de cada uno de los pasos anteriores. El coordinador de producto, el coordinador de demanda, el coordinador de suministro y los financieros que están dando servicio a cada una de estas pasos del proceso. A veces tienes áreas de finanzas que tienen su financiero para ventas, su financiero para supply, bueno, esos financieros deben de estar participando en la sesión. O a veces tienen financieros propios del área funcional, bueno, esos tienen que estar participando aquí en la sesión también. Y tengo, no sé si ya vieron ahí dentro de la lista como asterisco a los dueños de los pasos de IBP, o sea, los directores dueños de todo lo anterior. A ver, nosotros, al menos yo lo que recomiendo acá, José Luis, no sé si tú hagas algo parecido con tus clientes, es al menos durante los primeros 3 ciclos participen en esta sesión. Vean cómo opera, vean cómo funciona, vean cómo reconciliamos los problemas para que a lo largo de 3 meses ustedes ya no tengan que estar presentes y que sean los coordinadores de sus pasos los que tomen rienda de todo este proceso de reconciliación siempre y cuando demos el accountability correcto para que, y el empowerment para que puedan operar de esta manera. Ahora, muchas veces lo que me ha pasado es que a los dueños de los pasos le ven tanto valor a esta sesión que deciden quedarse de manera permanente. Eso puede llegar a suceder, pero no necesariamente es una práctica estandarizada, sino realmente cada una de las empresas, dependiendo de su dinámica, pueden ir tomando ese tipo de decisiones, ¿no? Pero al menos los coordinadores, junto con los financieros y con el VP de finanzas como cabeza y dueño, es lo mínimo necesario que deberías de tener para que esta junta pueda llegar a funcionar de manera efectiva. ¿Cómo lo has visto tú, José Luis? Mira, mira, es caso de un cliente mío, iban los coordinadores, es una empresa que ya hace tiempo tiene el proceso de IBP, iban los coordinadores, pero a partir de la pandemia y meses después comenzaron a ir los dueños de los pasos de IBP y les está yendo muy bien, están teniendo que alinear y tomar decisiones ahí, le está funcionando, pero lógicamente y en el momento actual están teniendo bastantes temas por la variabilidad que hay en la política en Perú, el tema del tipo de cambio. Entonces, se están viendo, entre comillas, obligados a ir, le está funcionando. Pero definitivamente no tendrían que estar si es que las cosas están caminando más parejo, ¿no? Así es. Digamos que ahora sí que es situacional dependiendo de la realidad de cada empresa
el si quieren participar o no. Pero digamos que yo sí les pido participen los primeros 3 ciclos y después toman la decisión de si quieren estar o no. Pero así más o menos es como yo lo recomendamos. Les platico un poco acerca de la agenda. A ver, igual que el resto de las sesiones, hay que entrar primero revisando las minutas del ciclo anterior, con qué pendientes nos quedaron y sobre todo enfocándonos en los rojos, ¿no? Si están verdes y el estatus ya está ok, next, el que sigue, no tenemos por qué pararnos ahí. Revisión de desempeño, indicadores. Ahora, aquí, indicadores financieros. O sea, cómo va tal cual el P&L y cómo va ese estado de resultados al día de hoy, al cierre del mes anterior. Entonces, eso lo tenemos que platicar enfocándonos en aquellos puntos del P&L que son relevantes para la organización y ahí lo podemos enfocar. Indicadores también de negocio. ¿Qué indicadores de negocio? Si cada una de las sesiones trae como entre 5 y 7 indicadores, pues ni modo de estar aquí revisando 20. No es el caso. Lo que normalmente recomendamos es, a ver, alinea con el director general cuáles son los 2 indicadores más importantes que se revisan en la junta de producto, demanda y supply y tráete 2 indicadores de cada una de estas sesiones. Y puede haber a lo mejor algún otro indicador de negocio que no tenga que ver tampoco con la planeación, pero es importante incluir. Entonces, siempre es importante alinearlo con la expectativa de la dirección general para ver qué cosa es en este momento relevante para él. Y así es como tendrías que estar viendo también un set de indicadores operativos. Después, la recomendación es, hay temas clave que vienen de cada uno de los pasos anteriores. Entonces, normalmente lo que recomendamos es, a ver, ¿cuáles son los supuestos más importantes sobre los cuales está fundamentado, por ejemplo, el plan de producto? Y bueno, el plan de producto para lo que resta del año tiene 3 componentes principales y tiene que ver con estas 3 grandes iniciativas que vamos a hacer en el canal moderno. Ah, bueno, entonces de esas tienes que platicar. Tienes que platicar cuál es ese estatus, cómo estás viendo la parte de la planificación y ver si hay ciertos riesgos que estés visualizando. Lo mismo ocurre para la parte de demanda. O sea, ¿qué estás viendo en la parte de demanda? A lo mejor un snapshot de cómo se ve en términos de volumen e ingresos ese plan con los supuestos más importantes o de una vez con los gaps más relevantes que estamos encontrando. Suministro. Tendríamos que estar revisando todo el detalle de cada uno de los planes de las distintas plantas, de los distintos nodos de la red de distribución. Por supuesto que no. Te tienes que enfocar en aquellos en donde estás encontrando restricciones, aquellos en donde tienes algo que decir o tienes algo que trabajar. Entonces aquí es por excepción cuáles son esos temas claves de cada uno de los pasos anteriores que vale la pena platicar aquí, ya sea para poner en contexto a los demás de lo que está ocurriendo o para que te ayuden a tomar una decisión que estás escalando porque tú solo no la puedes llegar a tomar. Entonces, de eso se trata, digamos que ese apartado de temas clave. Después vienen los temas escalados, o sea, qué estamos escalando de cada uno de los pasos y tenemos que tener ahí la sesión de reconciliación precisamente para ver qué hacemos con estos temas y cuáles son las recomendaciones que como equipo estamos proponiendo. Y después, al final, presentar ya el plan financiero. ¿Cómo se ve el plan financiero resultado de todo esto? Entender si estamos creciendo contra el año anterior, entender si vamos por debajo o por arriba contra el presupuesto, entender cómo se compara esto contra el plan estratégico. Todas esas comparaciones que son valiosas, pues tendríamos que hacerlas para poder enfocarnos en aquellas en donde tengamos algún área de oportunidad. Entonces, esta es la agenda típica de una sesión de reconciliación. Entonces, digamos que esta es la expectativa y dentro de los outputs principales, pues bueno, o sea, uno es qué cosas nos vamos a llevar al enviar, de qué tenemos que platicar, cuál va a ser la agenda para platicar y conversar con la dirección general. Vamos aquí a desplegar ese plan financiero actualizado ya con todos estos supuestos y qué es lo que vamos a estar compartiendo, ya sea con accionistas, con el corporativo, con los dueños, a bolsa, si somos públicos, de aquí sale. Aquí es donde nos tenemos de alguna manera que alinear a lo que está saliendo de aquí. Entonces, básicamente son los principales outputs del proceso y así es como debería de llevarse de alguna manera la reunión. Ahora, no todo es sencillo. O sea, evidentemente hay ciertos retos que nos encontramos al momento de estar tratando de implementar esta sesión y hay varios, ¿no? Les comento algunos. Uno tiene que ver con el involucramiento del área de finanzas. Cuando tú vienes de un proceso tradicional de CNOP en donde finanzas no ha participado, le cuesta a finanzas entender el rol y le cuesta a finanzas tomar la responsabilidad. Oye, entonces yo tengo que participar en la junta de demanda para asegurar que la monetización de ese plan de demanda está traducido en términos de venta neta con todos los descuentos,
rebates, etcétera, pues sí, esa es la expectativa de tú como parte financiero que tienes que involucrarte de esa manera. Entonces, a veces cuesta trabajo, sobre todo cuando viene, te digo, de un proceso de S&OP tradicional, hacer que finanzas tome el rol que le corresponde. Otro de los temas también claves son la construcción de los modelos financieros, porque una cosa es tener tu modelo financiero para lo real y otra cosa es tenerlo para la proyección. Entonces, aquí muchas veces, José Luis, batallamos con el nivel de detalle. O sea, a lo mejor cuando lo quieres hacer con lupa a nivel de SKU, cliente, todo bien amarrado, se te puede complicar bastante porque son muchísimas las variables que están en juego. Entonces, tienes que encontrar un balance entre ese detalle y entre esa agregación para que te deje hacerlo rápido, pero que te dé información que direccionalmente te va a decir algo, para que al rato no estés cuestionando los números y la factibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, vale la pena encontrar ese mix ideal de detalle y agregación con el cual quieres construir estos modelos financieros. Y muchas veces cuando implementas IBP, pues la verdad es que no los tienen. Entonces, pues a veces hay que hacerlos desde cero en Excel y pues bueno, esa es la manera y con eso vas arrancando, ¿no? Los tiempos están apretados. Entonces, acuérdense que es una junta por semana, pero entre la junta de supply y la junta de reconciliación integrada, a veces hay 3, 4 días hábiles solamente. Entonces, en ese periodo de tiempo, pues tiene finanzas para poder correr todos sus escenarios. Ahora, estrictamente hablando, hay cosas que le están llegando desde antes. O sea, acuérdense que la junta de demanda fue a finales de semana 2 y ahí les liberaron al menos toda la parte de ingresos. Entonces, ya hay muchas cosas con las que pueden ir avanzando, pero sí están los tiempos a lo mejor algo cortos y ese establecimiento de reglas, sobre todo en qué momento y quién pasa la información al área de finanzas para que entonces puedan correr los escenarios, se vuelve clave. Entonces aquí quirúrgicamente hay que diseñar ese calendario con responsables, tiempos, tipo de entregable, para que al rato pues no digamos que no pudimos salir a tiempo porque no teníamos esas reglas del juego claras, ¿no? El otro de los temas tiene que ver con, oye, llega con propuestas, no me traigan los problemas. O sea, el problema cualquiera te lo puede traer. Lo difícil es traer la solución y los escenarios prealineados entre algún equipo de trabajo. Entonces, eso también a veces cuesta trabajo de alguna manera habilitar y, pues, por último, consensuar ese plan. O sea, estar alineados en que esto es lo que queremos y si no, pues al menos poner ciertas direcciones para hacer modificaciones importantes en los siguientes ciclos de los próximos planes. ¿No, José Luis? ¿Ves alguna otra? Mira, básicamente esos son, y sí, cualquier tema que no se haya resuelto dentro del proceso tiene que llegar aquí, y eso me pasa que se demoran en trabajarlo cuando comenzamos a tenerlo, ¿no? No suben el problema para una reconciliación integrada, lo dejan en esperar a cada sesión o al próximo ciclo cuando se puede ir reconciliando para llegar ya a la reunión de reconciliación integrada con la parte financiera, ya con alternativas de solución o haberlo conversado anteriormente dentro de un proceso de reconciliación. Siempre les digo, ojo, la reconciliación no es solamente una reunión. Sí, hay la reunión donde se ve la parte financiera y donde se termina de alinear todo, pero la reconciliación integrada empieza desde que termina la reunión de producto y portafolio, ¿no? Sí, así es, exactamente. Y ahora, digo, para ser honestos, normalmente, digo, los equipos financieros agarran muy fácilmente el proceso de IBP porque les da muchas cosas. O sea, de entrada los ayuda a gestionar el presupuesto en el mes a mes con planes que hagan sentido y que vayan en pro de su cumplimiento. Eso le gusta muchísimo al área de finanzas. Le gusta también muchísimo que le resuelva el tema de su ejercicio de presupuesto anual. Si tienen un proceso de IBP robusto con 18 meses de horizonte al menos, les facilita la vida al momento de estar ejecutando lo que viene siendo el presupuesto. Entonces también de alguna manera le agrada. Le agrada también el no tener que ser el dueño de los números y supuestos cuando tienes a la gente operativa que está más cerca del mercado, que sabe lo que está pasando, para que no te los tengas que inventar tú, mejor tú recolecta. Y normalmente así ocurre. Ahora, estoy trabajando ahorita con un cliente, José Luis, que el área de finanzas se ha vuelto, pero el stopper más grande de la implementación completa. ¿Por qué? Porque ellos eran los amos y dueños de las proyecciones.
Los únicos que realizaban proyecciones para el corporativo, para los accionistas, eran los financieros, pero lo hacían sin ayuda de nadie. No estaban integrados. Entonces, en el momento en que ven que el proceso les quita algo de poder, porque sentían todo el poder, ser los únicos en poder hacer las proyecciones y defender sus propios supuestos, el problema es que no estaban alineados con lo que estaba ocurriendo en la operación. Entonces, no era un plan válido. ¿Te acuerdas que tú siempre hablas del plan válido, creíble, ejecutable? Bueno, eso no es un plan válido, pero ahorita estamos sufriendo muchísimo con ellos porque no quieren soltar y no quieren abrir a colaborar el plan financiero a todos los demás, porque dicen que no van a ser igual de asertivo que ellos. Lo importante no es la asertividad, lo importante es la integración y alineación entre todo el equipo hacia un solo plan, pero estamos batallando en hacerlos entender de eso. Entonces, normalmente no ocurre, pero ahorita se los comento porque pues puede pasar, ¿no? O sea, nunca sabes con quién vas a batallar en una implementación. Muy bien, con esto termino el capítulo de la reconciliación financiera, reconciliación integrada. ¿Alguna duda, comentario? ¿Hay algún tema en particular en donde quieren que ahondemos un poco más? Va, excelente. Cualquier cosa me avisan, ¿eh? Entonces, José Luis, ayúdame porfa con el Management Business Review. A ver, y Ya. por ahí traemos un videíto. Vamos a ver si se escucha el audio. Ahí me dicen. No sé por qué no lo está jalando el video. No, no me lo está dando. Pero bueno, se los platico. A ver, es un video en donde está el equipo directivo en una sesión y están teniendo una discusión, sobre todo entre el director de supply y el director de ventas, porque hay un cliente que se les está cayendo, que se está retirando, que ya no quiere saber nada de ellos porque no les han podido cumplir con servicio. Entonces el de ventas le está reclamando al de supply y le dice, oye, no me estás cumpliendo, estamos perdiendo al cliente. Y le dice el de supply, oye, sí, nada más que yo tengo una capacidad limitada, que ya lo conocías, en donde ya les había dicho que yo lo máximo que podía producir este año era hasta, por decir tu número, 100,000 toneladas. Y me estás pidiendo 170,000. No hay manera en que te las pueda cumplir. O sea, no me avisaste prácticamente, no me avisaste, estás metiendo los pedidos. Entonces, le dice, a ver, lo máximo que te pudiese dar en este momento, estirando la liga, haciendo proyectito por aquí, por allá, a lo mejor son a 140,000, en vez de los 170 que quería, 140,000. Entonces, bueno, pues algo es algo, dice el de ventas, y luego se para el de compras. Y le dice, bueno, pero pues ese es un número teórico. Y voltea a verlo el de ventas, ¿cómo que número teórico? Pues sí, porque yo solamente tengo componentes comprados para hacer 90,000, o sea, menos de la capacidad de producción. Entonces, y eso, pues esos 90,000 están basadas en las proyecciones que a mí me dieron. Entonces se para el director general y dice, ¿quién te dio esas proyecciones? Necesito que me digas quién de los de aquí te dio esas proyecciones. Y dice el de compras, tú fuiste, señor. Entonces imagínate, o sea, tienes una desalineación completa en donde cada quien trae sus números e inclusive el director general trae números distintos en donde no están alineados. Entonces otra vez, o sea, muchas veces más importante que el tema de la asertividad es la alineación que el propio proceso te da entre los actores principales del negocio, ¿no? Se vuelve clave. Y ojo, no a nivel de gerencia, ¿eh? Estamos hablando a nivel de ejecutivos, porque puede ser que abajo estemos hablando, pero arriba no. Ok, Listo, José. listo. Entonces, veamos ahora la reunión del MBR, la Managed Business Review, que viene a ser la reunión, pues, del gerente general. La reunión en que su equipo, le va a dar el sustento de los planes y con el que van a
a comenzar. Para algunos, me decían algunos de mis clientes, José Luis, si aquí aprobamos el plan, quiere decir que es el inicio del proceso. Sí, ¿por qué no? Para otros es el final del proceso. La cuestión es que es aquí donde se aprueba el plan de negocio totalmente alineado con la estrategia de negocio, ¿no? Y lógicamente con el presupuesto. Entonces, en función a ello, lo que esperamos en esta reunión es pues ver los principios de lo que es una reunión ejecutiva. También vamos a ver la estructura de la reunión, quiénes van a ser los participantes, quiénes debieran ser los participantes, y les voy a comentar también algunas anécdotas de algunos de mis clientes cuando empezábamos, ¿no? Lógicamente describir los roles también y cuál es el accountable que van a tener aquí los dueños y coordinadores de los procesos. Y luego también para que puedan leer algunos atributos clase A de este proceso, ¿no? Entonces, lo vamos a dividir este proceso o esta sesión en los principios de la revisión ejecutiva del negocio, el MBR, el objetivo de la reunión. Esto es importante tenerlo claro porque muchas veces no lo hemos entendido y hay muchas veces donde clientes me dicen, o mejor dicho, cuando voy a hacer los diagnósticos, me encuentro con que dicen que tienen la reunión de MBR, pero realmente es una reunión de equilibrio de demanda y oferta, ¿no? Entonces, también los participantes, la agenda, y entramos a la revisión, el principio. Es la junta mensual que utiliza la organización para planear y gestionar el negocio en su totalidad. Este es un tema súper importante entenderlo. Me pasó más de una vez, pero el tema que me acuerdo, una empresa en el cual era un proceso más que tenían de SNOP realmente. Ellos ya le llamaban IBP, pero realmente era un proceso de SNOP antiguo. Y en esta sesión, cuando la veo, encuentro pues con que no están haciendo nada de lo que recomendamos y más era la reunión donde se suele hacer el alineamiento, el balance entre demanda y suministro y además había muchísima gente. Entonces yo hablo con el gerente general y le pregunto, ¿y tú tienes otra reunión gerencial? Claro, tengo mi reunión ejecutiva mensual los días, por decir, 15. Y yo les digo, ¿y en esa reunión qué hacen? Me imagino que ven el pasado. Sí, me dice, porque ahí vemos los estados financieros y lógicamente lo que pasa es que nos quedamos anclados y nos pegamos a por qué salió mal aquí, por qué salió mal allá, y se quedan discutiendo en el pasado y termina la reunión y tomaron decisiones, pero decisiones del pasado, no decisiones de futuro. Entonces le pregunto, ¿y por qué no has cambiado esta reunión a la del IBP? Porque ahí debería estar viendo las proyecciones y ahí debería estar haciendo las cosas que hemos conversado. Y me dicen, no, porque hay muchas personas. Ah, claro, pues, porque tu reunión de MBR no es una reunión de MBR, es una reunión de alineamiento de demanda y suministro, donde tienes a 50 personas ahí y lógicamente hay temas estratégicos, temas de negocio, estados financieros que no quieres presentar ante toda esa gente. Entonces, eso no es una reunión del MBR, del proceso de IBP. Por eso, normalmente cuando voy a hacer los diagnósticos, primero que me fijo es, aparte de las reuniones que tienen de proceso de SNOP, ¿tienen una reunión gerencial? Sí, tienen la reunión gerencial. Ah, ok, entramos al motivo, vemos el por qué y lo que tendemos que hacer es realmente eliminar esa reunión típica de gerentes viendo el pasado para pasar a una donde sí el pasado se pueda visualizar, pero no para anclarse ahí, sino que nos sirva como para proyectarnos, porque la idea es aprobar el plan de negocio con el equipo que tiene que ser. No, aquí no tiene que haber ninguna persona que no sea la alta gerencia. Principio entonces, me pasa hasta la siguiente. La revisión ejecutiva del negocio. Hernán, creo que no estamos sincronizados. Sí estamos, porque no estoy viendo la pantalla ahorita. Sí. Ok. Cuando hablaba Hernán hace un momento de
Lo que tenemos que hacer el día de hoy en el proceso de revisión ejecutiva es poder tener alternativas, porque lo que va a suceder es que sí teníamos un plan y teníamos el plan que habíamos analizado para esos 18, 24 meses y con todo lo que ha sucedido en el mes y lo que ha ocurrido en el mundo, pues hay cambios, ¿no? Entonces esos cambios tenemos que traerlos aquí, pero sin olvidarnos de que, ojo, estamos cambiando, pero siempre mirando y comparándola contra nuestro presupuesto y contra nuestro plan estratégico, de tal manera que podamos detectar las brechas. Entonces, básicamente, y en el mundo actual, para hacer eso, para poder mirar los riesgos y las oportunidades, traemos planes alternativos también. Y no solamente nos quedamos anclados con un plan. Claro, el plan que se apruebe es uno, pero estamos mirando también alternativas, ¿no? Ahora, hay temas que tenemos que preguntarnos y saber preguntarnos en esta sesión. Y hay 5 preguntas claves que normalmente recomendamos que se hagan cuando estamos trabajando este plan. Y básicamente son, pues, ¿cuál es el estado actual del negocio? ¿Ha cambiado? ¿La situación es diferente antes de ahora? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa raíz? ¿El nuevo plan es válido? Otra pregunta. Me están trayendo un nuevo plan. ¿Ese nuevo plan satisface esos compromisos? En otras palabras, ¿es suficiente el nuevo plan para los compromisos que tenemos, con el compromiso que hemos hecho en el plan del business plan y el plan estratégico? ¿Qué nos falta? Algo que las empresas no hacen mucho y batallo con esto es la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales riesgos y oportunidades? Les hemos visto durante todo el proceso que tenemos que analizar riesgos y oportunidades. Y si no lo vemos, comencemos a hacernos la pregunta, ¿qué pasa si este supuesto no se da? ¿Qué pasa si podemos conseguir este otro cliente? ¿Qué pasa si comencemos a hacer cuestionamientos, analizar riesgos, oportunidades durante todo el proceso y que aquí también lleguen? Y una pregunta adicional, ¿qué estamos haciendo para cumplir con nuestros objetivos? Porque acá hay algo interesante que me sucedió con un cliente hace un tiempo atrás. Hacían el nuevo IBP, se concentraban en el nuevo IBP y cada vez se iban alejando más del presupuesto. No veían el presupuesto, no veían las metas que se habían fijado y que tenían un compromiso además, porque esta empresa, pues, a la hora de hacer su presupuesto, se está comprometiendo con el directorio, se está comprometiendo con el negocio a dar ciertos resultados. Entonces, este proceso debería estar mirando constantemente si nos estamos alejando de las metas y los objetivos. ¿Qué vamos a hacer para cerrar esa brecha? Entonces, esta reunión debe ser suficientemente rica para poder asegurarnos que cumplimos nuestros objetivos. Me sucedió hace como 5 años atrás una empresa pequeña, pequeña en el Perú, pero dentro de un conglomerado. De este conglomerado solamente la empresa en el Perú tenía el proceso de IBP y era interesante lo que el gerente general de esa época decía: José Luis, somos la única empresa del grupo que cumple todos los años. Somos los que mejor cumplimos. No somos la más grande, porque lógicamente está empresas europeas, empresas en Estados Unidos y Brasil y Argentina en Latinoamérica, pero somos los que cumplimos. Nadie nos gana en cumplimiento gracias a este proceso de IBP, que nos obliga constantemente a mirar con anticipación las brechas y comenzar a trabajar en ellas. En otras palabras, el gerente general siempre decía: tráiganme resultados, no me traigan los problemas, comiencen a traerme alternativas de solución. Eso retroalimenta el proceso y hace pues que todos estemos mucho más alineados con lo que realmente la empresa necesita, ¿no? Y lógicamente,
cuando eso sucede, pues el éxito de la empresa tiene una mayor probabilidad de que si no lo tuviera, ¿no? Ok, veamos la reunión ejecutiva del negocio. ¿Cuáles son estos objetivos que nos hemos fijado en esta reunión? El primero de todos, definitivamente, pues aprobar el plan. Aprobar el plan válido, ¿no? Que está actualizado. Por eso que alguno de mis clientes me decía, José Luis, entonces esta es la primera reunión, porque de aquí aprobamos el plan. Y por consiguiente, al aprobar el plan, esto es el inicio de todo el ciclo. ¿Sí? Le decía, si tú lo quieres ver así, es válido, porque definitivamente este es el plan que se ha ido trabajando de manera, a ver, vamos a decir, muy democrática, porque todos han participado, marketing, ventas, toda la cadena de suministro, finanzas, todos participaron en la elaboración. Pero una vez que se aprueba, hay que ejecutarlo, ¿no? Y ahí se ejecuta así directamente. Ahí ya no hay trabajo en equipo, ahí mejor dicho, ya no hay democracia, ahí hay trabajo en equipo donde el plan se aprueba y ese es el plan válido que todos debemos trabajar en él. Por eso que decimos ese plan actualizado, ese plan válido es de consenso, donde es posible que mi área, por ejemplo, yo soy ventas y ventas, el caso que les acabo de comentar, yo soy ventas y como ventas pensaba que ese proyecto de producto nuevo no iba a tener el éxito y no ese volumen de ventas. Pero a la hora que lo han sustentado y ha venido aquí en consenso, se decidió que eran los números que marketing había puesto. Yo tengo que salir a vender esos números, son míos. Yo tengo que salir a trabajar con mis vendedores, con mis supervisores, esa venta que inicialmente en el demand review yo decía que no era, pero llego acá y en consenso se aprueba algo, yo tengo que salir a ejecutar eso porque ese es el plan aprobado. Aquí entonces se toman decisiones para asegurarse que los planes estén alineados y que hay recursos disponibles para ejecutarlos. Lógicamente el gerente de ventas dijo, sí, pero yo necesito tal y tal. Y marketing le dijo, los tienes. Cuando hicimos el alineamiento, tenías esos recursos para poder hacerlo. Lo que pasa es que no lo estabas mirando o no pensabas que se puede hacer con esos recursos. Ahí los tienes. Trabajemos ahora para que se ejecuten. Y aquí se pusieron de acuerdo y decidieron, vamos por él. Se revisan las brechas contra la estrategia y los objetivos financieros del negocio junto con los planes de acción para cerrarlo. Esto es importante porque muchas veces no traen esos planes. En uno de mis clientes algo interesante, cuando tienen las proyecciones de IBP, ¿no? Los comparan siempre las proyecciones de IBP versus el presupuesto. Y entonces dicen, estas brechas están trayendo planes para cerrarla. Pero también dicen, ojo, para esta categoría hay estas brechas y todavía no hay planes para cerrarla. Entonces se hace evidente cuando le sustentan al gerente general, pues que hay brechas, porque su enfoque está ahí, trabajan para asegurarse poder con tiempo poder cerrar las brechas, porque justamente este proceso no es para este mes ni para el próximo, es para todo el horizonte. Tenemos tiempo suficiente para comenzar a investigar, trabajar y cerrar las brechas. Y como bien dijo Hernán también, si para el largo plazo no tenemos proyecciones, no tenemos, oye, ¿qué me dice la estrategia? Y por consiguiente son los números de la estrategia y por consiguiente ahí tenemos brechas que cerrar y planes de acción que trabajar para poder cumplir con la estrategia. Y otro objetivo que es importante es revisen los distintos escenarios ante los posibles riesgos para poder poner en marcha los planes de contingencia. Pero así también como los distintos escenarios para los riesgos, también vean las oportunidades, porque muchas veces cuando esas oportunidades no se analizan al nivel adecuado, es posible que no se tomen las decisiones que deberían tomarse a tiempo. Entonces, revisemos tanto los riesgos como las oportunidades. ¿Quién es el dueño de este proceso? Pues el director general, el CEO de la organización. ¿Quién lo coordina? Ya lo vimos, el coordinador de IBP a tiempo completo. Ojo, esta persona
tiene ya dentro del proceso dos responsabilidades directas. La de la reunión de reconciliación integrada, inclusive la de reconciliación completa, y la de MBR, aparte del proceso mismo, ¿no? Entonces, es fundamental esta función que, como les decía, cuando recién empezamos a tener el proceso de SNOP, pues esta función no había, ¿no? Estaba un poco este proceso en todos, ¿no? Cada uno de los coordinadores, y de repente funcionaba al inicio cuando había el líder del proyecto, cuando estaba instalándose, y el líder del proyecto hacía de este rol, y cuando el proyecto estaba listo, se iba el líder del proyecto como parte del proceso, y veíamos que comenzaba a caer. Un update entonces de ello fue, ojo, la necesidad de que este proceso realmente tenga un líder, un coordinador a tiempo completo. ¿Quiénes deben participar? Pues los dueños de los pasos de IBP. El dueño del portafolio, normalmente el director de marketing, el dueño de ventas, normalmente el director de ventas, el de supply, y en supply normalmente tengo al de operaciones y el de supply, el financiero, y ojo, también recomendamos que estén aquellas funciones que aparentemente no están en el proceso, pero que son parte del equipo del management, como por ejemplo puede ser, me pasa el de recursos humanos muchas veces, que es muy importante que esté, que de alguna manera ha participado en todos, porque muchas de las decisiones tienen impacto en las personas, como en la cultura de la empresa y en los comportamientos. Entonces yo particularmente me valgo también mucho del apoyo de recursos humanos para ayudarnos en el cambio de comportamiento. ¿Cómo haces tú en ese tema, Hernán? ¿También te apoyas ahí con la gente de recursos humanos para lo que es cambio de comportamiento? Porque acá vemos principalmente que son cambios de comportamiento más que solamente temas técnicos, ¿no? Mira, sinceramente yo la experiencia que he tenido con recursos humanos para cambio de comportamiento, al menos acá en las empresas en México con las que me ha tocado trabajar, la verdad es que no ha sido lo mejor. O sea, tampoco no creas que acá te encuentras mucha área de recursos humanos, pero recursos humanos de reclutamiento, de nómina, etcétera. Pero el tema de capacidades, factor humano, etcétera, la verdad, lo que me ha tocado trabajar a mí puede ser que haya sido malas experiencias, pero no nos han ayudado con este tema de cambio cultural. Y este cambio normalmente, de alguna manera, lo que lo hemos apalancado es que casualmente, cuando me ha tocado implementar, existen recursos adicionales que se integran a la organización para apoyar. O sea, por ejemplo, me ha tocado un par de empresas que tienen que contratar externamente a un gerente de planeación de la demanda o a un coordinador de IBP que vienen con cierta escuela ya robusta de proceso. Entonces, cuando llega gente nueva a la organización, la gente nueva muchas veces provoca ese cambio cultural. Los que están allá adentro durante mucho tiempo a veces pueden estar ciclados y es complicado. Entonces, sangre nueva de repente ayuda a que este cambio se pueda de alguna manera ejecutar de cierta manera. Esa es una. La otra es, acuérdate, José Luis, o sea, IBP no es democrático, ¿eh? No es democrático, esto es autocrático y esta es la realidad. O sea, es un proceso que es impuesto, que viene de arriba hacia abajo. Entonces, te guste o no, hay que echarlo a andar. Entonces, muchas veces esa simple señal pues va a hacer que las cosas cambien y caminen abajo cuando se dan esas señales fuertes, autócratas, que pues la verdad es que así es. Cuando lo abres a temas de qué opinas tú, qué opina yo, el proceso se puede llegar a complicar porque cada quien va a defender su punto de vista. Entonces va a haber un momento en donde alguien tiene que tomar y bajar la señal de esto se hace porque se hace. Pues, me ha tocado varios casos así también. Y otros en donde inclusive han salido a contratar a firmas
de cambio cultural específicos para soportar y apoyar el proyecto. Entonces, pues esa también, si tú me dices cuál me ha funcionado más, pues la de traer sangre nueva, a permear una nueva cultura en la organización, esa es la que yo he visto que al menos a mí me ha funcionado más efectivo. Ya. Bueno, en mi caso, en los últimos años, me está ocurriendo que el equipo de recursos humanos fuerte, trabajando mucho en temas culturales más que el tema de reclutamiento y esas cosas, ¿no? Entonces sí, me he apoyado en ellos para este trabajo de cambio de comportamiento. Es más, cuando vemos este proyecto al inicio, el de recursos humanos me dice, vamos a utilizar este proyecto para el cambio, porque aquí está todo el cambio que se necesita. Entonces, dejan de tener otros proyectos relacionados al cambio para enfocarse a apoyar este proceso. He tenido suerte en ese sentido, entonces, en los últimos años. Al principio sí era diferente. Ok, entonces, la revisión ejecutiva, como hemos dicho, tiene que tener una estructura bien definida, predefinida, y en este caso es también más o menos similar, ¿no? Empezamos con la minuta del ciclo anterior. Los temas del ciclo anterior, ojo, no se queden anclados aquí. Siempre les recomiendo eso, porque muchas veces nos anclamos en la minuta, viendo tema por tema, cuando la idea aquí es que me sirva para, ¿se resolvieron esos temas? ¿Esos temas están dentro de la conversación que vamos a tener el día de hoy? ¿O qué temas no se vieron y se tienen que traer y ya se sabe para cuándo se debe tener? Entonces, aquí es también 5 minutos, no más. No pierdan el tiempo en anclarse en el pasado, porque si no se anclan en el pasado. Lo mismo que con la revisión del desempeño, los indicadores del siguiente tema. Estos indicadores de desempeño, básicamente, los que traen mis clientes son los de negocio, son de repente, los financieros primero. Tengo uno de mis clientes que le encanta comenzar por los financieros, él viene de ese sitio. Hay otros clientes que son más operativos y les gusta empezar por los operativos. El tema es que hay que traer aquí los principales indicadores de negocio y operativos. Todos, no, los que sea necesario traer, aquellos que me permiten tener la sensación y el seguimiento del performance del negocio. Ahora, tampoco tengo que discutirlos todos, tengo que ver los que están en rojo. Los que están en verde, pues ni los vemos. Simplemente hay una transparencia donde se ven y están en verde. Nos concentramos en los rojos, pero ojo, tampoco hay que quedarse pegado en el indicador de pasado. Aquí lo que hay que hacer es, ya debemos venir con cuál es la causa raíz y cuál es el plan de acción. Muchas veces esos planes de acción están dentro de los temas que van a haber en producto, en demanda o en suministro. Entonces tampoco tenemos que visualizarlos, sino más bien, ojo, están resueltos en los temas que vamos a ver en la revisión que corresponde. En otras palabras, el indicador es para ayudarnos a, mirando el pasado, ayudar a proyectarnos, a solucionar los problemas, a la mejora continua. Vemos el pasado para proyectarnos. Esa es la idea de los indicadores que traemos aquí. Siguiente tema importante, temas que se requieren tomar decisiones. Del proceso ha habido temas a escalar, ha habido temas de repente importantes que se tiene que tomar decisión y que vale la pena traerlos aquí para, ojo, esta decisión importante hay que tomar, esta otra hay que tomar. Pueden ser decisiones de marketing, pueden ser decisiones de finanzas, pueden ser decisiones de la cadena de suministro, en fin, distintos tipos de decisiones importantes que tenemos que traerlas para que el gerente general, el CEO, las vea desde un principio. Y además, básicamente lo que decimos es, dame las respuestas antes de que yo haga las preguntas. Normalmente aquí es donde vamos a traer las respuestas a temas que, si no lo traéramos,
las trajéramos aquí, él nos va a preguntar en el camino. Entonces aquí venimos a, ojo, aquí tenemos decisiones a tomar. Esta es la alternativa que estoy presentando, esta es la decisión que deberíamos estar tomando, pero es aquí en consenso donde se toma la decisión. Y cuando hablo de consenso, opino igual que tú, Hernán. Esto es trabajo en equipo, no es democracia. Y trabajo en equipo, el jefe del equipo es el que decide a las finales. Y este es el proceso donde tenemos que alinearnos todos, porque a las finales, el gerente general, el CEO, es el responsable del negocio, es el que tiene que darle la cara al directorio y al directorio todos los meses. Y entonces, él es al final es el que tiene que aprobar este plan. Y luego, una vez aprobado y tomadas las decisiones, es lo que tiene que ejecutarse. Los demás tenemos que ejecutarlo. Otros temas importantes como siguiente paso del proceso es los temas claves de revisión de producto. ¿Tenemos que traer toda la revisión de producto? No, aquellos temas importantes, aquellos temas clave. Pueden ser del portafolio en sí mismo, puede ser de el funnel que habíamos visto, de los productos que están llegando, si es que nos estamos alineados con la estrategia o no. En cada Station Gate estamos tenemos suficiente innovación dentro del proceso, o por ejemplo un indicador que puede ser válido es qué porcentaje de productos nuevos traemos de la venta total, sobre todo si es que dentro de la estrategia está comenzar a tener más productos nuevos para poder estar alineados con lo que la estrategia está pidiendo. Igual los temas claves de demanda. Me pasó hace poco con un cliente nuestro que había perdido a uno de sus a su principal cliente de un canal. Lo perdió. Y aquí vino ese tema clave, pero también vino con algunas respuestas diciendo, ok, estamos perdiendo este volumen por este cliente, pero estamos trayendo estas nuevas cuentas para poder compensar. Si bien es cierto, no lo compensamos al 100%, pero estamos al 90% y estamos haciendo estas acciones para cerrarla. El gerente general toma algunas consideraciones ahí y les habla sobre los temas que le trajeron y por qué perdieron a ese cliente. Se tomaron algunas decisiones y a las finales lo que sucedió fue que en los siguientes 3 meses, con intervención directa del gerente general también, recuperaron, si bien es cierto, no al 100% de ese cliente, sí por lo menos el 70% de las tiendas de ese cliente. Por consiguiente, es algo que pudo haber sido un problema, se volvió una oportunidad porque trajeron nuevos clientes y recuperaron parte de ese cliente, porque aquí se vio ese problema y saltaron a la luz temas que tenían que tomar decisiones y no simplemente que la venta vino por debajo y sí porque el mercado está difícil, sino que fueron al punto, al tema y tomaron las decisiones correctas en el momento adecuado. Por eso que digo, este proceso lo que hace es detectar los problemas y subirlos para que se resuelvan en el lugar correcto. No escondamos los problemas, traigámoslos aquí para poder tomar decisiones adecuadas. Lo mismo con temas claves de la revisión de suministro, ¿no? Y sobre todo cuando yo les digo que el suministro no puede decir no, tiene que decir un sí o un sí pero. Y sobre todo en el largo plazo, suministro no puede decir no tengo las capacidades, aquí debería venir ese tema, o no tengo las habilidades, porque ojo, en la cadena de suministro también pasa que no tienen las habilidades necesarias, ¿no? Me pasó hace muchísimos años con un cliente, ellos producían joyería de fantasía y no tenían ciertas habilidades para hacer ciertos productos que querían entrar al mercado. Y entonces, básicamente, cadena de suministro decía, no, eso no lo puedo hacer porque no tengo el conocimiento para hacerlo, ¿no? Entonces, la decisión fue, oye, si no tienes el conocimiento, no tienes la habilidad para hacerlo, contrata. Se fueron a Estados Unidos, buscaron a la empresa que podía o a la persona que podía resolverles ese problema de la habilidad que no tenían, lo contrataron y les ayudaron a implementar una nueva línea de producción con una nueva tecnología para poder resolver esos problemas que
suministro en sí mismo no lo sabía y ellos decían no puedo, no puedo, no puedo. Y claro, no puedes si es que te quedas en tu cajita, pero si miras más allá, pues el mundo es muy grande. Lo mismo me sucedió con una empresa de cosméticos que quería meterse a un tema de champús. No tenían el conocimiento para tener productos de la mejor calidad en champú y ellos están acostumbrados a tener el más alto nivel. Comenzaron a buscar en el mundo y se encontraron con una empresa en San Francisco que diseñaba y tenía investigación y desarrollo específicamente de estos productos y lógicamente los contrataron para ayudarlos a implementar este proceso. Entonces, no se queden en temas, sobre todo en el largo plazo, de no puedo. No, su ministro tiene que decir sí o sí, pero. Dentro de la agenda también los temas escalados. ¿Qué temas se vieron en las reuniones anteriores que se escalaron y no pudieron resolverse? Que lleguen acá, ¿no? Aquí tienen que llegar para, acuérdense, subimos los problemas para que se tome la decisión en el lugar correcto. La revisión del plan financiero también es importante. Ahora, en algunas empresas, no sé si te pasa a ti, Hernán, pero tengo un gerente general actual que fue gerente financiero y le gusta ver, después de los temas de decisión, le gusta ver el plan financiero y después se mete a los temas uno por uno. Entonces aquí es un poco también de formación del CEO, ¿no? Sí, a mí me ha tocado CEOs que no les interesa ver los temas claves de las otras revisiones. Sí, Y, o sea, y directamente nos vamos sobre el plan financiero y riesgos y oportunidades clave, que pueden ser de todo tipo. Bullet points, o sea, directo al grano. Esto sí es de estilo. Fíjate que hace rato estaba platicando con una persona con quien implementamos hace un par de años. Me cierran, llegó un nuevo director general. Me dice, conoce a IBP porque ustedes implementaron con él hace 4 años atrás todavía. Entonces, conoce, pero no le gustó el MDR, no le gustó, quiere rediseñarlo por completo. Le digo, lo que pasa es que ese director general en particular tiene un estilo de liderazgo distinto. O sea, él es sumamente financiero y va directo al grano. O sea, no le interesa que le anden presentando los supuestos del plan de demanda ni del plan de suministro. Es directo al resultado del plan y en dónde nos tenemos que enfocar, qué potencialmente puede salir mal y qué estamos haciendo al respecto. Nada más. sí, Entonces le digo, aquí tienes que recordar que, o sea, no hay tampoco esto no está escrito en piedra. O sea, el proceso y la sesión le tiene que generar valor al dueño y el dueño es el dueño de la sesión. Entonces, si el dueño quiere verlo distinto, pues lo va a ver distinto y está en toda la libertad de hacerlo. Claro, o sea, hay ciertos lineamientos en temas de entregables muy claros y cosas que se tengan que revisar, pero la forma y la mecánica es muy de las características y formación del dueño, en este caso el director general. sí. Y eso es importante inclusive para las demás sesiones, ¿no? Yo siempre les digo, el dueño tiene que ponerla como la necesita, con la información que necesita. Si bien nosotros ponemos los lineamientos principales, pues el dueño es el que tiene que definir porque es así como maneja su negocio, ¿no? Ahora, yo sí me preocupo de que los principios que hablamos estén. Ahora, ya la forma que quiera ponerla de una manera o de otra, está bien, pero los principios sí, me cuido mucho de que sí estén, ¿no? Y sí, me ha tocado gerentes generales que quieren empezar por el plan financiero y a veces ahí es suficiente para ellos. Ahora, normalmente lo que me sucede ahí es que comienzan con el plan financiero, pero dentro del plan financiero, cuando hay temas, pues saltan los temas de producto o de demanda o de suministro, pues, ¿no? Y por otro lado, si vemos el plan financiero, vemos temas a decidir y temas a escalar, pues ya mirar al detalle la revisión de producto, la demanda, suministro, lo que se veía antiguamente en S&OP, el alineamiento demanda-suministro, pues eso ya se vio durante todos los procesos, no tiene que llegar acá, ¿no? Eso ya se vio. O querer mostrar aquí, pues, que todas las capacidades están cubiertas. Pues no tiene que traerse aquí. Eso ya se vio. Ahora, si hay algún problema en capacidades o habilidades que hay que tomar decisiones, claro, se trae eso como excepción, ¿no?
No se olviden que este plan que se aprueba es el input para el próximo ciclo, ¿no? Es el input que vamos a ejecutar autocráticamente. Ya se trabajó muy democráticamente, pero se llega aquí y se aprueba esto y eso es lo que se ejecuta. Salimos a ejecutar. Y si alguien no estuvo de acuerdo en algún tema y no convenció, mala suerte. Tiene que trabajar este plan. Este es el plan aprobado. Recomiendo también siempre dos temas que uno no está, es lean las decisiones tomadas. Lean la minuta de las decisiones, porque de esta sesión salen muchas decisiones y por consiguiente me gusta normalmente que revisemos lo que se decidió y si estamos todos de acuerdo de que realmente eso que está decidido lo hemos entendido igual, porque muchas veces no se entiende igual. O muchas veces pasa que algún tema que se decidió no está puesto en la minuta, se le pasó al coordinador de la sesión y no lo puso, pues somos seres humanos. Alguien se acuerda y lo aumentamos. Y luego critiquemos la reunión. Una crítica para ver la mejora continua. Inclusive me ha pasado, no sé si a ti, Hernán, cuando algún cliente me invita a sus sesiones, me piden que yo la critique también, ¿no? Y yo les digo, yo la critico normalmente cuando ya ellos criticaron, para no limitarlos. Pero sí, a mí me ha tocado criticar las reuniones. ¿A ti, Hernán? Siempre. Sí, 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 siempre. Es parte de la mejora continua. No tengan miedo a la crítica, al contrario, es lo que les va a ayudar a mejorar. Ahora, el output pues, de la reunión, lo que hablamos, el plan de negocio aprobado. Ojo, este es el plan de negocio que vamos a salir a ejecutar. Los de portafolio, los de demanda, los de suministro, finanzas, es el plan válido. Las asignaciones del cierre de gaps y de brechas, definido quién va a cerrar esa brecha, qué plan de acción se está tomando para cerrar esa brecha. Ahora, también es válido que en algún momento, sobre todo para el largo plazo, mediano, largo plazo, haya algo que en este ciclo lo detectamos, se detectó la brecha y no tenemos todavía el plan para cerrar la brecha. Lo importante es visualizarla y quedará en todo caso como una decisión, es trabájese para traer el plan de acción para cerrar esa brecha que está increciendo. De tal manera de que tenemos el tiempo, porque a veces me ha pasado en algún cliente ver que están tratando de, después de reconciliación, ver brechas y salir urgentes a tratar de cerrarla y muchas veces la cierran pues artificialmente y eso no es válido, eso no lo recomiendo. ¿Qué has visto ahí tú, Hernán, en ese tema de cerrar la brecha y querer cerrarla en algunas empresas en ese mismo momento? La recomendación siempre es no trate, a ver, todo mundo se puede hacer rico en el Excel, José Luis. Entonces, si le quieren mover al número en la sesión, pues lo pueden hacer, pero probablemente no va a haber algo robusto detrás para poder soportar ese cambio. Entonces, yo acá lo que le recomiendo es, depende de la magnitud y depende del por qué quieres hacer el cambio. A ver, si fue una falla en un supuesto que debes de corregir y entonces hay que actualizar el plan financiero porque hay un escenario muy evidente que se tiene que cambiar porque no era correcto, bueno, pues corregir, no pasa nada. Pero cuando se trata de modificar el plan, no por error, sino por consideraciones que están saliendo ahí en ese momento en la mesa, que puede que no tengan el soporte adecuado, ahí es donde yo les digo es, dense tiempo, trabajen sus supuestos, que pase por el plan de demanda y entonces lo vuelven a venir acá. Entonces, ahora no pasa nada, estás planeando a mediano o largo plazo. Entonces, si te vas con esa idea de que estás planeando el mediano o largo plazo, no pasa nada si te esperas un mes más para asegurarte que lo haces bien. Y eso es un tema importante, el entendimiento de que estás trabajando el mediano largo plazo y no pasa nada si no lo cierras este mes y lo puedes cerrar el siguiente o los siguientes. Pero desgraciadamente con la mentalidad de haber trabajado durante mucho tiempo para este mes y el próximo mes,
Pues están acostumbrados a tratar de ahí mismo corregirlo. Cuando aquí estamos viendo, y ese es un parte del comportamiento que hay que cambiar, ¿no? Acostumbrarnos a planear, porque muchas veces cuando vamos a las empresas, ese es uno de los problemas, ¿no? Que no están acostumbrados a planear, están acostumbrados al urgente, al día a día, al corre-corre, pero no planean realmente, ¿no? Otro output es el despliegue de las decisiones tomadas y del nuevo plan. Se han tomado decisiones, hay que trabajarlas. Se han tomado acuerdos, hay que trabajarlos, ¿no? Porque este es el input para el ciclo siguiente. Entonces tenemos ya un plan aprobado, tenemos decisiones aprobadas, tenemos acciones que cumplir, tenemos planes que cerrar, pues hay trabajo para todo el siguiente mes y el ciclo pues continúa y continúa. Esto de aquí es todos los meses, de ahí la importancia de esa cadencia de las sesiones, de tener bien claro en qué fechas se dan normalmente esta sesión, pues es al final del mes, ¿no? Por eso que decimos, si esta sesión es al final del mes, eh, eh, el mes actual ya es historia y el mes que viene también es historia. Y en algunos negocios el N+2 también es historia, ¿no? Entonces aquí trabajamos del tercer, cuarto mes en adelante realmente, que es donde vamos a comenzar a visualizar los problemas del mañana hoy. Aquí es donde estamos viendo esos problemas del mañana y les damos solución ahora para que mañana no sean problema. Entonces tenemos que cambiar el enfoque de esa costumbre de mirar el corto plazo para mirar más bien el largo plazo y detectar los problemas del mañana hoy. Y entonces ahí me dice, pero José Luis, si no sabemos planear bien el corto plazo, ¿cómo vamos a planear el largo plazo? Y lo que les digo es, ojo, comencemos a tener esa dinámica de proyectar con los supuestos, de proyectar con lo que la estrategia quiere. No se centren en que el numerito tiene que ser perfecto. Lo que hace este proceso de planeación es justamente a la hora de planear ver problemas que van a haber mañana. Y entonces esa es la práctica que tenemos que tener, comenzar a visualizar los problemas del mañana. Y esos problemas del mañana pueden ser temas de capacidad, temas de mercado, temas de clientes, temas de nuevos productos, temas financieros, pueden haber muchos temas que comienzan a ocurrir, pero si no los vemos a tiempo, van a estallarnos en el día a día. Y de ahí el proceso entonces que justamente es todos los meses, 18, 24 meses, para poder tener esos comportamientos adecuados, ¿no? Y de ahí por eso que decimos algunos de los atributos clase A que miramos en el proceso. ¿Me pasa la siguiente transparencia, porfa? ¿Pasaste la transparencia, Hernán, para ver los atributos clase A? Sí, ya pasé, pero a lo mejor ahorita se te actualiza. Ya, bueno, voy hablando de ellos entonces. Básicamente lo que digo es que dentro de esos atributos clase A, pues tenemos que la planeación es a 18 24 meses de portafolio, de demanda, de suministro y la financiera. No nos quedemos en este mes o en el próximo. Miremos, y eso lo vemos todos los meses. Este es un proceso de rolling continuo, ¿no? Planeamos todos los meses y aumentamos el horizonte que se requiere, ¿no? No nos olvidemos que un atributo clase A también lo pones alineados con la estrategia del negocio. No nos olvidemos también de comenzar a poner escenarios, ¿no? Esos escenarios, sobre todo mirando riesgos y oportunidades. Y lógicamente revisamos el desempeño, pero el desempeño no para el pasado, sino para el futuro. Y como comportamientos del equipo, pues los ejecutivos son los que participan en cada reunión del MBR, que no sea lo que algunas veces he visto, donde el gerente de operaciones, este es un caso específico, o el gerente de operaciones, en la reunión del MBR, mirando lo que sustentaba el programador maestro, que no tenía por qué estar ahí, pero era el que sustentaba, y en esa reunión el gerente de operaciones diciéndole al programador maestro que no estaba de acuerdo con esos números. Y uno decía, pero señores, ese es tu número. Tú estás de acuerdo con algo que es tuyo, que tú deberías haber venido aquí a sustentarlo. No, lo que pasa es que yo no estuve en la reunión de suministro. Ese es tu problema, que no vas a la reunión de suministro. Entonces se aprueban cosas que no están alineadas con tu decisión. Y lógicamente,
fue una crítica llamada a atención que no me gustó hacer, pero como participaba en esa reunión, pues con esa mirada crítica, tuve que hacerlo, ¿no? Y eso es lo que pasa en muchas empresas. El equipo directivo no participa en su proceso y entonces no está enterado de lo que sucede. Deben tomarse las decisiones en el momento adecuado y vuelvo a decir, este equipo debe traer los problemas, debe subir los problemas, resolverlos en el nivel más bajo posible, pero si no, llevarlos arriba, porque es aquí donde este proceso es de mucha toma de decisiones. Si lo hacemos bien, va a ayudarnos a que el negocio vaya por el camino que nos hemos comprometido con el que la estrategia dice. Y un tema aquí es importante también, desarrollar un fuerte sentido de equipo. Muchas veces cuando yo veo dentro de los ejecutivos pleitos entre ellos, es porque el proceso de IBP no está funcionando, no está comunicando bien. Porque un proceso de IBP ayuda a que el equipo de alta gerencia trabaje realmente como un equipo de alto desempeño. Cuando hay discusiones entre ellos mal habidas, es porque el proceso no está funcionando y hay comunicaciones que no deben ser o hay comportamientos que no están todavía o decisiones que no están tomando. ¿Qué te ha pasado a ti ahí, Hernán, con este sentido de equipo de alta gerencia en el proceso de IBP? Como que, a ver, digo, me ha tocado distintas experiencias. Hay veces en donde ya se ve, José Luis, que hay un equipo, o sea, independientemente de IBP o no, en donde las relaciones son buenas, son cordiales, son colaborativas, y eso la verdad es que ayuda bastante a que se suban a la transición y directamente se vayan sobre ciertas prácticas clase A. Entonces, eso ayuda bastante. Ahora, me ha tocado también el otro extremo, ¿eh? En donde se están, pero matando y que parte de las razones por las cuales se implementan IBP es precisamente para lograr una alineación y un cambio cultural en el equipo directivo que hoy no se vive. Entonces, a mí me ha tocado de las dos experiencias, ¿no? Evidentemente es mucho más fácil implementar y echarlo a andar cuando ya hay un sentido de colaboración y de equipo entre los ejecutivos, pero no digo, no es la regla, ¿eh? No es la regla, así es. Y no nos olvidemos que como buena práctica es utilizar el proceso de IBP como el proceso principal para gestionar y planear el negocio. Cuando también yo veo otras reuniones gerenciales para ahí ver los estados financieros, ya sé que no están haciendo bien el proceso de IBP, porque cuando se hace este proceso de IBP, ya mirar el pasado y quedarse en el pasado no tiene mucho sentido. Realmente es importante este tema, porque si se queda en el pasado teniendo reuniones ejecutivas para ver estado financiero exclusivamente y ahí tomar las decisiones de negocio, pues el IBP no está funcionando y realmente cuando voy y veo eso es porque no existe un proceso de IBP tal cual, sino es más un S&OP para equilibrar demanda y suministro y no tiene todo lo que hemos conversado en esta sesión. ¿Te ha pasado a ti también tener, Hernán, reuniones de ejecutivos donde ven el día 15 estados financieros y ahí se pegan a los estados financieros? Sí, sí, igual. Ok. Miremos los principales retos para implementar esta revisión ejecutiva, ¿no? Y el principal reto es convencer a la dirección general, y cuando hablo de la dirección general no solamente estoy hablando del gerente general, sino y su staff, de que el MBR se convierte en la junta mensual para revisar el negocio. Esto toma tiempo, pero una vez que Sí, se logra... oye, José Luis, lo que pasa es que, a ver, no puedes tener un MBR y aparte tener otra sesión de revisión de negocio en donde a lo mejor los números son distintos, etcétera. Esto, o sea, no es conveniente porque si no, otra vez te estás alineando a números distintos. Entonces, las recomendaciones puntuales a lo largo de todo el proceso es que se van a dar cuenta que la implementación de estas 5 sesiones lo que viene a hacer es a la optimización, alineación e integración de muchas de las sesiones que ya existen hoy en día.
Entonces, si hoy ya existe una junta para revisar el estado del negocio, donde a lo mejor está muy enfocada probablemente a resultados, bueno, pues tengan esa misma sesión recargada en donde el foco no va a ser el resultado del negocio, sino va a ser el resultado del ejercicio de planeación. Entonces, de esa manera empiezas a gestionar distinto, pero no tendrías por qué tener tantas juntas, sino más bien es cómo las vas integrando y eso implica que la dirección general, pues de alguna manera esté en el acuerdo de que así es como quiere de alguna manera gestionar el negocio y por ende esta es la que se vuelve su junta de gestión. Es más, me ha pasado, Hernán, que gerentes generales me han dicho, José Luis, no sé cómo podía manejar la empresa antes, porque se centraban en el pasado y se quedaban en el pasado, ¿no? Para un negocio que tiene que, como todo negocio, tiene que adelantarse a los problemas del mañana, pues me dice, no sé cómo lo trabajábamos antes, pero ya no puedo vivir sin este proceso de IBP. Otro reto que nos sucede es poder integrar y consolidar otros temas de relevancia para que todos los podamos ver en una misma sesión. Me ha sucedido, por ejemplo, en una empresa que tienen muchos proyectos de inversión, ¿no? Entonces, en estos proyectos de inversión de gran magnitud, muchos de ellos, algunos de ellos o parte de ellos no pueden ser ni siquiera aprobados por el gerente general por la magnitud de la inversión y tienen que ir al directorio, ¿no? Entonces, el gerente general me decía, ¿cómo hago para insertarlo al proceso, ¿no? Y justamente hoy día en la mañana estábamos mirando el flujo de cómo hacerlo para insertarlo al proceso, porque definitivamente tiene que estar dentro del proceso, no puede manejarse por fuera, porque entonces se vuelven cosas paralelas, sobre todo cuando hay proyectos de inversión que de alguna manera son para lograr tener las capacidades o las habilidades para poder resolver esas gaps que teníamos contra la capacidad de la cadena de suministro o de la planta de producción o en fin. Entonces es importante que otros temas relevantes para la empresa los puedan insertar a este proceso, ¿no? Otro tema que es un reto es agendar anticipadamente la sesión para asegurar la alta participación. Y no solamente la del MBR, sino todas, pero en particular la del MBR porque es aquí donde el gerente general es su sesión. Entonces, no puede haber una sesión donde no esté el gerente general, donde no tenga tiempo para esa sesión porque se le cruzó con otras sesiones. Entonces, es bueno que se agende con anticipación y de ser posible todo el año esas juntas para que el gerente general le pueda dedicar el tiempo y separe su agenda para esta sesión. Es la sesión donde maneja el negocio. Y otro tema importantísimo que nos sucede y peleamos al principio es que los dueños de los pasos, ellos son los responsables de presentar su parte correspondiente. Son ellos los que tienen que darle la respuesta al gerente general. Aquí en esta sesión no se vale al programador maestro, no se vale al planeador de demanda. Aquí son ellos los que tienen que dar los sustentos, los que tienen que responder, los que tienen que traer la respuesta antes de que el gerente general haga las preguntas. ¿Cómo te ha sucedido a ti con este tema de que los dueños son los que tienen que sustentar? Batallan, pero ahí es en donde se genera la accountability. Y cuando se dan cuenta de que ellos son los responsables de sustentar, toman riendas de su propia sesión. Sí. Eso es lo que pasa. O sea, que acaban tomando verdaderamente riendas de su sesión que les corresponde porque ya saben que quien tiene que presentar son ellos, no su coordinador, no su gerente, sino ellos mismos. Entonces, tener accountability. Sí, me ha sucedido hace poco que en la reunión del Demand Review participaba como oyente el director de ventas. ¿Por qué? Porque en esa sesión le gustaba participar al gerente general. Entonces el gerente general pues era el que, o sea, si está el gerente general en la sesión, el gerente general la maneja, ¿no? Y él la manejaba. Entonces yo tuve que decirle, Luis, no puedes participar en esta sesión porque le quitas el accountable que tiene que tener tu gerente, tu director de ventas.
Estás tomando, no estás permitiendo que se tomen las decisiones y lo que está sucediendo es que se ha vuelto una presentación a ti. No es una reunión comercial para ponerse de acuerdo y sustentar y comprometerse con ese plan que te van a sustentar. Porque aquí simplemente te vienen y te presentan y después cuando hay temas en el MBR, pues no tienen nada que hablar, porque tú te llevaste la reunión. Y esto es muy importante, ¿no? Que la accountable esté en el lugar adecuado. Entonces, en ese caso me tocó que decirle al gerente general, no participes en esa sesión. ¿Dudas, preguntas sobre lo que es la revisión ejecutiva del negocio o el MBR, como le llamamos nosotros? Todo claro. ¿Seguros? Más que duda un comentario, porque, por ejemplo, acá de este lado, lo que he visto para las reuniones de Executive es que obviamente todo lo estamos generando basado solamente en la parte de Supply Review y no estamos haciendo la integración de todas las demás, ¿no? Entonces es uno de los primeros errores que estamos teniendo. Pero también lo que veo es, existe un comité ejecutivo y lo que veo es que hay reuniones de este comité ejecutivo. Entonces, a veces me ha tocado ver en las reuniones de Executive Review, que todavía nosotros le denominamos, todavía no llegamos a esta parte de MBR, que el mismo director, cuando presento yo los números de demanda, me dice, no, eso no lo vimos en la parte del comité, ¿no? Lo que vimos es esta información, chécalo y haz la revisión. Entonces, creo yo que también ese es uno de los temas que nosotros estamos teniendo, ¿no? Que hay un comité en donde finalmente también se revisan todos estos factores que finalmente no están integrados en el IBP, ¿no? Y eso significa que hay más de un juego de números y por consiguiente no hay un alineamiento, ¿no? Entonces, por eso que es un reto que tienes el trabajar este tema, ¿no? Es importante. Sí, la alineación de los números sí está, pero lo que me sorprende es que en lugar de que debatan justamente los directores de ventas para decir, oye, eso no es lo que di, sea el mismo director el que de repente me lo comente, ¿no? Entonces digo, ¿qué cosas? Claro. Ok, entonces, si no hay manos levantadas, pasamos a Hernán a la metodología de implementación. Sí, vamos a platicarles acerca de la metodología de implementación que seguimos, recomendamos y les vamos a dar ciertos tips también para que si están implementando ustedes, pues ¿qué hacemos nosotros, ¿no? Para que a ver qué pueden tomar y qué les hace un poco de sentido, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que nosotros hacemos alrededor del mundo pues casi 120 implementaciones al año solamente de IBP. Entonces, estamos súper especializados y tenemos una metodología que es la que hemos utilizado de manera constante para precisamente garantizar el éxito de estas implementaciones, ¿no? Entonces, les voy a platicar acerca de cómo se ven las distintas etapas que normalmente seguimos nosotros cuando implementamos. Nosotros tenemos una metodología que le llamamos el Proven Path, y es Proven Path porque les decía, pues está probada de manera exitosa durante ya muchos años en muchas empresas y se sustenta en 3 grandes etapas. ¿Okay? Entonces se las voy a platicar. Hay una primera etapa que tiene que ver con la etapa del liderazgo. Entonces, en la etapa de liderazgo suceden varias cosas. A ver, primero que nada, de alguna manera lo que ocurre es que internamente en la organización alguien tiene la cosquillita para empezar a ver la posibilidad de migrar hacia IBP o de implementar IBP, pero siempre es alguien de alguna manera que tiene y que mueve las fibras internamente. Entonces, ese alguien muchas veces lo que ocurre es, oye, bueno, empieza a leer, se empieza a documentar, llega con alguno de nuestros papers, libros o inclusive cursos como estos. Y lo que ocurre es, pues trata de alguna manera de evangelizar en ciertos conceptos
a parte de la organización. O sea, precisamente para convencer, para influenciar de que esto es algo que le conviene al negocio de alguna manera perseguir. Entonces, cuando llegan a ese punto, nosotros lo que recomendamos hacer es llevar a cabo una sesión de sensibilización ejecutiva. Puede ser complicado internamente, la verdad es ser profeta en tu propia tierra. Tú puedes tener los argumentos, puedes saber cómo se implementa, puedes saber los beneficios, pero internamente pues va a ser complicado y esto pues lamentablemente así es. A mí me tocó vivirlo cuando yo estaba en la operación con una empresa y por más que yo creía que supiera, si venía un externo a platicar iba a tener mucho más credibilidad de la que a lo mejor yo iba a tener. Entonces eso la verdad es que ocurre. Entonces normalmente lo que recomendamos es arranquen por una sesión de sensibilización ejecutiva en donde expertos les expliquen al equipo qué es el proceso, cómo funciona, cuáles son los beneficios. Y no tiene que ser un curso completo como esto, ¿no? Pero puede ser algo, la verdad es que bastante resumido, pero que siente los conceptos clave en el equipo que va a acabar tomando la decisión de si quieren implementar esto o no. Pero tú no puedes tomar una decisión de sí o sí no si no conoces. Entonces, la sensibilización ejecutiva sirve precisamente para eso, para permear de ciertos conceptos, tratar de sembrar ciertas semillas para que haga clic la idea de que esto es algo que conviene perseguir. Entonces, para eso es la sensibilización ejecutiva. Una vez que se da esa sensibilización ejecutiva y resulta que el equipo, la organización se encuentra interesada en seguir avanzando y seguir explorando la posibilidad de una implementación, nosotros lo que hacemos es hacemos un assessment, un diagnóstico, uno para entender realmente cuál es la situación del proceso en la organización. Y no solamente el proceso, sino en términos del proceso, en términos de los comportamientos, en términos de las estructuras, en términos de la tecnología asociada. Entonces, digamos que dentro de varios elementos para saber qué es lo que le duele y qué está provocando que el proceso o no tenga el éxito que se pensaba que iba a tener o simplemente que no existe, ¿no? Y que hay muchas cosas que hay que acabar desarrollando. Pero ese diagnóstico lo que acaba permitiendo eventualmente es una comparación de la situación actual contra las mejores prácticas que nosotros llamamos clase A. Entonces podemos dimensionar de qué tamaño es el gap y sobre todo en dónde te duele más y qué es lo que está provocando dentro de tu organización. Entonces, una vez que se tiene eso, pues lo que ocurre es que se le presenta al equipo un planteamiento de cómo ir implementando el proceso de IBP en el tiempo. Y hay empresas mucho más complejas que otras. El proceso, como lo han visto, la verdad es que no es rocket science. O sea, es un proceso que en papel se ve sencillo, pero la implementación puede ser bastante compleja porque el modelo se tiene que adaptar a la forma en cómo tienes tu estructura organizacional. Y eso pues puede ser bastante complejo. Entonces, una vez que nosotros sabemos de qué tamaño es el gap y que conocemos la organización, pues hacemos un planteamiento general de cómo debería de estar estructurado ese proceso de IBP y se pone una propuesta para poder llevarlo de alguna manera en el tiempo, ¿no? Entonces, así lo hacemos nosotros. Una vez que el equipo directivo dé el banderazo para decir, ok, queremos implementar IBP, queremos que nos ayuden de alguna manera, viene la segunda etapa, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos el desarrollo. En el desarrollo ocurren varias cosas. La primera es clave, que tiene que ver con la educación al equipo que va a estar participando de alguna manera en el proceso de IBP. Tú no puedes implementar algo, tú no puedes sentarte a diseñar algo que no conoces. Entonces necesitan tener como organización bien sentadas las mejores prácticas del cómo funciona. Por ejemplo, hoy ustedes pues están adquiriendo conocimientos de estructura, características generales de cómo debería de ser un proceso, pero eso lo saben ustedes. Para poder implementar, pues necesitas que más personas dentro de la organización
lo entiendan, lo crean, le vean valor. Entonces, para eso sirve la educación, para homologar conceptos a lo largo de toda la organización que va a estar participando en el proceso, para que todos estemos en el mismo canal y que hagan las preguntas que tengan que hacer y que saquen sus dudas, sus cuestionamientos, sus inquietudes. Todo eso se vale y para eso son ese tipo de sesiones, ¿no? Una vez que el equipo ha pasado y ha sido educado, entonces podemos pasar al diseño de los pasos de IBP. ¿Qué significa el diseño de los pasos? Definir el objetivo, definir la agenda, definir los inputs, definir los participantes, definir los indicadores, definir los entregables. Todo eso, las reglas del juego, tienen que estar en blanco y negro. De eso se trata el diseño. Eso es lo que acabas diseñando. Diseños cómo se deben llevar a cabo esas sesiones ejecutivas. Entonces, una vez que tienes eso diseñado, pues no es como que sales de los workshops o sesiones de diseño y puedes implementarlo de manera automática. Eso no ocurre. Te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que tienen que desarrollar como organización para poder pasar de la situación actual hacia ese diseño en el cual se trabajó. Y a eso nosotros le llamamos de alguna manera parte de las asignaciones de desarrollo. Entonces, por ejemplo, a ver, si estamos diciendo que en el diseño nos tenemos que ir a un plan a 18, 24 meses y hoy solamente tenemos la capacidad, ya sea en herramientas o ya sea en proceso, de solo planear 3 meses hacia adelante, tenemos que poner un plan de acción para extender ese horizonte de planeación. No lo vas a poder hacer de un día a otro. Tienes que llevar ciertos hitos que se tienen que cumplir. O, por ejemplo, estamos diseñando y estamos viendo que queremos revisar como parte de la revisión de desempeño 5 indicadores, de los cuales tenemos uno. Hay que desarrollar los otros 4. O sea, hay que trabajarlos. Hay que correr historia y de alguna manera hay que pues construirlos desde cero. Eso se tiene que llevar a cabo en esa etapa de desarrollo de asignaturas. Y normalmente esa es la etapa que más lleva tiempo, porque tú, o sea, puedes educar y puedes diseñar en un mismo mes, pero requieres probablemente de unos 2, 3 meses para desarrollar ciertos pendientes para que entonces puedas llegar a tu ciclo 1 en vivo. Una vez que llegas a tu ciclo 1 en vivo, es lo que nosotros llamamos la fase de transferencia. ¿Qué significa esto? A diferencia de otras consultoras en donde ellos van a hacer la chamba por ti, nosotros no hacemos eso de ninguna manera. Nosotros más bien te escuchamos, guiamos y te transferimos el conocimiento para que tú lo puedas hacer. Esa es la única manera en cómo tú te haces responsable y accountable de tu propio proceso. Entonces, una vez que llegue ese ciclo 1, ustedes como organización agarran ahora sí que las riendas de la ejecución del nuevo proceso que ya fue diseñado y que ya fue ajustado en su desarrollo con todos esos temas pendientes para que puedan tener un ciclo 1 de calidad. Y normalmente nosotros lo que hacemos es que nos quedamos entre 3 y 5 ciclos con ustedes de manera continua, en donde evaluamos, coachamos, calificamos para asegurar de que el cambio cultural se está dando. Tampoco nos esperen que el cambio cultural de un proceso de esta magnitud se lleve a cabo solamente en 3 meses. De hecho, queda trabajo por hacer y probablemente va a haber asignaturas que tienen que ir resolviendo a lo largo del tiempo para poder adquirir un nivel de madurez que sea suficientemente, pues ahora sí que alto, o sea, que llegue a un mínimo necesario en donde ya se vuelve pues casi una clase A. Entonces, normalmente estas 3 etapas punta a punta, pues pueden tener una duración allá abajo, pueden ver más o menos los meses que toma cada una de las etapas. Pues normalmente 9 meses es el tiempo estándar en donde ya después de esos 9 meses ya pasaste por 3 ciclos de implementación continuos. Entonces, normalmente para el mes 7, mes 6, ya de alguna manera estás echándolo a andar. Ahora, hay casos en donde se hace más rápido. Sí, no sale perfecto el ciclo 1, a lo mejor sale a un 40% de lo que tendría que estar, pero pues arrancas aprendiendo. Entonces, también aquí hay que encontrar un balance entre qué tanto le metes a la parte del desarrollo para que salgas más robusto en el ciclo 1 o qué tanto quieres ir aprendiendo en el camino. Yo en lo particular soy partidario de dedícale tiempo a la parte de desarrollo
para que no pierdas credibilidad en el primer ciclo. Porque después lo que puede ocurrir, José Luis, es, oye, quieres implementar inmediatamente y vas a estar a un 40% donde tienes que estar, vas a acabar un poco decepcionado de ese primer ciclo, porque no te salió como tú esperabas. ¿Pero por qué? Porque no había cosas que estaban desarrolladas que tuviste que haber desarrollado desde antes. Entonces, a mí me gusta atacarlo más bien por ese lado, ¿no? Pero entonces, en esas tres grandes etapas, de alguna manera son la guía para poder implementar. Ahora, del lado de ustedes, independientemente de que si requieren ayuda externa o no, algo parecido debería de estar ocurriendo. O sea, no pueden implementar y echar a andar un proceso que involucra a toda la organización cuando no están sensibilizados del qué es, para qué sirve, cómo funciona, etcétera. No pueden implementar algo que no ha sido diseñado con, de alguna manera, los lineamientos mínimos que tienen que estar diseñados y puestos en blanco y negro. O sea, tiene que estar. Tú no puedes implementar si no tienes tu estructura, quiénes son los owners, quiénes son los coordinadores, quién es el coordinador del proceso completo. Esas cosas tienen que estar. Entonces, hay muchas bases que, independientemente de cómo deciden implementarlo, la verdad es que las deben de tomar para poder garantizar algo que sea exitoso, pero que también perdure en el tiempo, ¿no? José Luis, claves para la implementación exitosa de esto, ya mencioné algunas, pero ¿nos quieres platicar de algunas otras que hayas vivido tú? Sí, claro. Algo que es imprescindible que funcione, como bien decías tú antes, esto va de arriba abajo. Entonces, este proceso, si va de arriba abajo, hay que educar al equipo de liderazgo, ¿no? Esa educación al equipo de liderazgo que diga, sí, esto es lo que necesito, esto es lo que quiero hacer, es vital. Si desde arriba no asumen este liderazgo y este entendimiento, pues va a ser difícil que esto funcione. Porque es importante además que el equipo de liderazgo lo implemente. Me pasó hace poco tiempo atrás una mala experiencia donde me pidieron un taller de esta naturaleza, algo similar a este, para el equipo, ¿no? Entonces participó parte del equipo de la empresa, pero el gerente general no quiso participar en ninguna sesión, ni siquiera en la primera. Como consecuencia de ello, pues el proceso no se implementó, porque no era como él quería seguir teniendo su reunión ejecutiva tipo pasado, porque así lo había aprendido a hacer, así le gustaba manejar su negocio. Entonces, vuelvo a ver, me encontré con alguien de esa organización, pues si seguían con los problemas de no tener un proceso de IBP, tratando de simplemente tener el proceso de SNOP, que era lo que ellos tenían, pero que equilibraba demanda y suministro, pero no tenían todo el conocimiento para realmente hacerlo, ¿no? Entonces, es importante que este proceso entienda que va de arriba hacia abajo. Una vez que esto se entiende, pues los recursos necesarios para diseñarlo, hay que poner gente, hay que poner a la mejor gente además, ¿no? Gente que conozca su negocio y que entienda y que diga, sí, esta manera de trabajar es lo que va a ayudar al negocio a seguir madurando y creciendo. Entonces, y el siguiente tema es el coordinador de IBP, ¿no? Ojo, ese coordinador de IBP puede ser inicialmente también el líder del proyecto, que se vuelva luego el coordinador de IBP, o no necesariamente, pero en muchos casos me ha pasado de que el líder del proyecto también se convierte en el coordinador de IBP, aunque no en todos los casos. No nos olvidemos también de que cuando hagamos los diseños de los procesos, tratemos de hacer algo como un CIPOC, ¿no? Donde se vea cuál es el objetivo de ese paso, cuál es el alcance de ese paso, cuáles son los inputs, los outputs, quiénes deben participar, cuáles son las métricas, qué cambios de comportamiento deberíamos tener para que esto funcione también. Dentro de ese CIPOC es válido entender, oye, si queremos que esto funcione, tenemos que cambiar aquí, aquí y allá. O sea, detectémoslo desde un inicio. Y sí recomiendo que pues sea equipos multifuncionales, ¿no? Donde estén de las áreas que van a estar involucradas en este proceso.
No nos olvidemos de los indicadores de desempeño. Cada paso del proceso debe tener sus propios indicadores, porque no todos son iguales. Ahora, no traten de llenarse de indicadores. Tengan estos 4 o 5 indicadores importantes, 3 indicadores importantes para que el proceso funcione, y principalmente aquellos temas de proceso que están con problema, y eso es lo que queremos arreglar. Si hay cosas que no tienen problema, pues ese indicador no es el que debiera estar como prioridad, ¿no? Es necesario también en esta etapa de desarrollo del Proven Path, pues comenzar la base de datos necesaria para planificación, ¿no? Sea base de datos, puede ser por el lado para armar el plan de demanda, o puede ser la base de datos para el suministro, ¿no? Donde pueden estar teniendo un ERP funcionando a medias porque la base de datos no está exacta, no cumple con las expectativas que pedimos. Entonces, por ahí también puede ser parte del desarrollo que hay que trabajar. En algunas empresas, y no me ha pasado mucho a mí, con alguna excepción sí, pero se puede estar diciendo, trabajen con un piloto, ¿no? No traten de hacer toda la empresa a la vez. Tú tienes experiencia en ese caso, sobre todo ahora último con empresas muy grandes, ¿no, Hernán? Porque a mí con empresas medianas, pequeñas, ese empezar por un piloto no ha sido algo imprescindible, ¿no? Depende del tamaño de la empresa. O sea, si es exageradamente, otra vez, y depende del modelo de IBP como lo hayas diseñado. Normalmente nos vamos por la empresa completa, ¿ok? Pero puede ser que tengan muchas unidades de negocio o que sea una implementación global, José Luis, en donde quieren hacerlo a nivel Latinoamérica. Para hacerlo en Latinoamérica, pues te lo tienes que ir comiendo un IBP país por país hasta que después lo puedas integrar en una planificación y reconciliación regional completa. Entonces, dependiendo del alcance y dependiendo de la complejidad de la estructura, es si se define un piloto o no. A mí me ha tocado hacer 2 pilotos. Normalmente son completas, pero me ha tocado trabajar en 2 pilotos. Una en Kimberly Clark, porque Kimberly Clark se decidió hacer una implementación para toda Latinoamérica. Entonces nos tuvimos que ir subregión por subregión, en donde una subregión era un piloto. Entonces agarramos, por ejemplo, Centroamérica y Caribe para efectos del piloto, y una vez que terminamos Centroamérica y Caribe, nos fuimos a región andina, nos fuimos a Brasil, nos fuimos a Austral, y una vez teniendo toda Latinoamérica, entonces integramos en una reconciliación y en un enviar a nivel de toda la región. Entonces nos tomó un par de años en hacer esa implementación. Ahorita con Walmart México, por ejemplo, es tan compleja la estructura comercial en donde tienen 9 superdirectores comerciales, lo que implica que tienes 9 demand reviews. 9 demand reviews. Entonces, como es tan grande el catálogo y es tan grande la estructura a nivel de las categorías, pues decidimos hacer, bueno, más bien decidieron por recomendación de nosotros arrancar con un piloto con una de las direcciones comerciales. Entonces, la idea es que a lo largo de todo el 2022 vayamos integrando el resto de las unidades comerciales al proceso de IBP para poder tenerlo ya robusto a finales del próximo año. Entonces, ahora sí que depende de la complejidad del modelo, que normalmente la complejidad del modelo está asociada a la complejidad de la estructura. Entonces, digamos que eso es lo que define si se recomienda un piloto o se recomienda full. Y algo que no nos debemos olvidar también es que este proceso es de mejora continua y se aprende haciendo, ¿no? Y por eso es que pedimos también que en cada paso del proceso haya esa crítica de la recesión, crítica del proceso, para asegurarnos de que vamos aprendiendo y vamos mejorando, y los temas que hay que superar los superamos porque los hacemos visibles, ¿no? Y también se puede, una clave es autoevalúate constantemente de tu proceso, ¿no? Te puedes elaborar un checklist específico con los temas principales que hemos visto en el curso, o puedes seguir también el checklist que tenemos específicamente en Oliver White para el proceso de IBP, ¿no? Ambas funcionan porque la idea es la mejora continua.
Luego, Muy bien. sí, te lo dejo. Entonces, gracias, José Luis. Como parte del modelo gobierno, entonces es importantísimo generar una estructura interna que le dé seguimiento a lo que viene siendo la implementación como tal. A ver, aquí hay temas claves. O sea, necesitas tener un comité ejecutivo que le esté dando seguimiento a la implementación. No solamente para darle seguimiento, sino para que resuelva problemas. Acuérdense que hay un cambio cultural muy importante, entonces necesitamos acercarnos a los dueños que son parte de este comité ejecutivo para que resuelvan y nos ayuden a hacer el cambio cultural con sus propios equipos de trabajo. Entonces, tiene que haber un comité en donde le esté dando sesiones cada 15 días, precisamente para ir resolviendo problemas que se está topando el equipo de implementación. Tiene que haber un equipo de proyecto en donde tiene que haber un líder. Ese líder del equipo de proyecto, pues normalmente es el coordinador de IBP. Aquí es en donde decimos, José Luis, nosotros no arrancamos hasta que no esté el coordinador de IBP y ese va a ser nuestro líder de proyecto. Entonces, ahí es donde tenemos que ir de una vez transfiriendo todo ese conocimiento y se tienen que formar equipos de diseño a lo largo de toda la implementación, donde tengas el equipo de producto, donde ya tengas bien identificado quién es tu coordinador y quiénes son los category managers que van a estar trabajando con él en el diseño. Lo mismo para la parte de demanda, supply, finanzas. 4 equipos, uno para cada uno de los pasos. Entonces, de tal manera de que generas accountability y responsabilidades en donde no, o sea, no es como que el líder es el encargado de diseñar todo, no es como que Oliver White es el encargado de diseñar todo, no, es más bien el equipo. Es el equipo quien diseña, quien desarrolla, quien implementa, evidentemente con cierta guía y ciertas prácticas, ¿no? Pero al final, ese es el accountability que quieres dejar ahí. Entonces, muchas de las preguntas nos hacen eso, oye, bueno, ¿y cuánto tiempo le tenemos que dedicar? Pues, digo, tampoco no es como que tienes que estar 40, 50% de tu tiempo montado en una implementación de IBP, porque pues hay cosas que siguen como parte del día a día, pero pues tienes que estar en las sesiones de educación, tienes que estar en los talleres de diseño, tienes que dedicarle tiempo para poder desarrollar las cosas que estén pendientes y darle seguimiento con los equipos. O sea, todo eso de alguna manera se tiene que hacer. Normalmente hay que meterle, para los que forman parte de los equipos, entre un 5 y 15% a lo mejor del tiempo. Más intensivo el inicio porque hay que educar, hay que diseñar. Después, de alguna manera, se vuelve un poco más flat. Pero llega un momento en donde IBP se vuelve parte de tu día a día y se vuelve parte de tu descripción de puesto y se vuelve parte de tus actividades normales. Entonces deja de ser doloroso porque ya es parte de y se vuelve ahora sí que algo integral de tus actividades diarias, mensuales, anuales. Entonces, esa es la recomendación como parte del gobierno, al equipo importante que nombre líderes para cada uno de los pasos. No puede ser una sola persona la que es líder de todo. Tenemos que descentralizar y tenemos que apoyarnos para que ahora sí que el líder de equipo pueda delegar de manera adecuada. Entonces, digamos que esa es la idea. A veces en empresas grandes, cuentan con equipos de transformación que son como áreas de consultoría interna que apoyan con recursos. Cuando eso se da, está ideal porque tienes manos adicionales para habilitar el cambio cultural, para desarrollar temas, etcétera, pero no siempre es el caso y cuando eso no ocurre, pues bueno, o sea, el equipo operativo pues es quien le tiene que entrar a las definiciones, no hay para dónde hacerte, ¿no? O sea, eso tiene que venir por parte de alguna manera de la organización. Entonces, una vez que eso se entiende y se lleva a cabo y se ejecuta este modelo de gobierno, les presento más o menos cómo se ve típicamente un plan de trabajo. Les decía que normalmente tenemos ese estándar de 9 meses, en donde en el primer mes haces la fase de liderazgo, en donde se lleva a cabo la sensibilización ejecutiva, se hace el diagnóstico, se presentan los resultados, se presenta el planteamiento general del modelo. Después pasas a la siguiente fase de desarrollo, en donde en un mes educas y diseñas y después le metes tiempo a todo el desarrollo de asignaturas, donde normalmente son unos 2 o 3 meses, dependiendo del gap que tengas entre tu situación actual y la práctica clase A, y después los ciclos de transferencia. Entonces, normalmente así es como se ve un plan de trabajo muy estándar. ¿Qué es lo que te lo puede cambiar y mover?
pues si decides hacer piloto o no, y eso depende de la complejidad y del tamaño de tu organización. Normalmente es full, pero pudiese ser que ese fuese el caso. Entonces, eso te puede cambiar completamente la dimensión y el plan de trabajo. Otra de las cosas que te la puede cambiar es si como parte de tu iniciativa quieres meterle desde un inicio el acompañamiento o la implementación de herramientas de tecnología. Eso te mueve el plan de trabajo. Es mucho más fácil y rápido implementar proceso que implementar herramientas. ¿Ok? Y por otro lado, para poder implementar una herramienta de manera exitosa, tienes que tener un proceso robusto y la gente ya lo tiene que seguir. Nuestra recomendación siempre va a ser: ármate primero el proceso, vive el cambio cultural, no importa si es en Excel, no importa si es agregado, no importa, pero vive el proceso. Y una vez que lo entiendas, lo practicas y lo estás echando a andar, entonces decide optimizarlo con alguna herramienta de tecnología. Pero las empresas que deciden hacerlo en paralelo, este plan de trabajo se les va a extender, porque se van a dar cuenta que la implementación de tecnología pues también lleva sus propios tiempos que no necesariamente van acorde con este estándar en la fase de implementación, ¿no? Hernán, me ha pasado a mí que alguna empresa no tenía nada siquiera de planeación de demanda. Y entonces, como no tenían nada de nada, eso me ha llevado más tiempo porque tuvimos que poner primero algo de planeación de demanda, el proceso de planeación de demanda que llevó cierto tiempo y por consiguiente esta etapa de desarrollo del IBP, pues no lo pudimos hacer tan rápido porque había que poner antes algo de planeación de demanda. Es sumamente común lo que acabas de comentar. La mayoría, al menos lo que me ha tocado a mí, el 90% de las implementaciones de IBP van acompañados de una reingeniería del proceso de planeación de la demanda. Ahí tienes tu columna vertebral. Entonces, si eso lo tienes mal, garbage in, garbage out. O sea, no hay para dónde hacerte. Entonces, la mayoría ocurre eso. Acá, por ejemplo, habíamos platicado en este slide, no sé si están volviendo a ver el de la metodología del Proven Path. Sí. Aquí hay un tema en donde dice diseño y desarrollo de tracks below the line, que son los procesos operativos de soporte. Entonces, normalmente como parte de esos meses de desarrollo, si resulta que como parte del diagnóstico habíamos definido que su proceso de planeación de la demanda, por mencionar uno, estaba muy bajo en nivel de madurez y que era necesario meterle un rediseño, todo eso ocurre en la fase también de desarrollo. Para tú poder llegar a tu demand review de manera exitosa, pues tienes que desarrollar e implementar un nuevo modelo de planeación de la demanda. Y eso también te va a tomar algo de tiempo. Entonces tienes razón, o sea, puede ser que a lo mejor haya ciertas cosas que se pueden extender un poquito más dependiendo de si hay procesos allá abajo que tienes que modificar o cambiar, ¿no? Jorge, ¿tienes la mano arriba? Sí, gracias, Hernán. En la etapa de implementación, si quieres regresamos a esa slide, tengo la pregunta. En la parte de taller de diagnóstico, o sea, ahí lo que vamos a hacer es comparar la metodología que ustedes nos compartieron con lo que tenemos implementado, o el avance que tengamos, o si no tenemos nada, bueno, eso es lo que tomaríamos como diagnóstico, como taller de diagnóstico con cada una de las etapas del proceso. Mira, nosotros lo que hacemos es que acuérdate que tenemos lo que viene siendo el checklist de las prácticas clase A. Entonces, lo que hacemos en esos talleres de diagnóstico es hacemos grupos multifuncionales en donde separamos los bloques para entender la dimensión de producto, demanda, suministro y finanzas. Entonces, hacemos 4 talleres multifuncionales en donde a través de cuestionamientos, preguntas, explicación, mapeo, etcétera, detectamos las principales áreas de oportunidad que son evaluadas dentro de ese checklist para poderte decir en dónde estás y en dónde deberías de estar. Entonces, para nosotros es relativamente sencillo porque contamos de alguna manera con ese material. Ahora, ese material pues también está disponible, ¿eh? O sea, el libro del checklist clase A es un libro que lo puedes comprar en Amazon. Entonces, Okay. lo puedes agarrar de alguna manera como guía para poder hacer tú de alguna manera una autoevaluación en conjunto con tu equipo, precisamente para poder tratar de mapearlo, ¿ok?
Entonces, y eso te sirve como venta interna para decir, oye, de este tamaño es el gap y la magnitud de nuestra diferencia contra en donde deberíamos de estar, pues entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, esa fase de diagnóstico es, cuando nosotros lo hacemos, es importante para nosotros porque nos ayuda a conocer a la organización y sus características, pero es más importante para ustedes porque de alguna manera es el elemento que ayuda a generar la venta interna y es el que abre la mente de los ejecutivos para decir, todo esto es lo que está provocando el no tener un proceso de planeación. Entonces, vale la pena modificarlo, madurarlo, porque no queremos seguir como estamos. Entonces, esa es la idea de esa parte de los talleres de diagnóstico, ¿no? Entonces, te platico el cómo lo hacemos nosotros, pero eso no quiere decir que nada más nosotros lo podamos hacer. O sea, como te digo, eso es información pública que está en libros que pueden utilizar precisamente para hacer un assessment diagnóstico. Ok. Gracias. Muy bien. Entonces, normalmente así es como se ve esto en la parte del calendario, ¿no? Y bueno, ya estamos a punto de terminar, nos volamos 6 minutos, pero el tema son, otra vez, personas. O sea, la clave para que un proceso de esta magnitud y de estas características funcione, tiene que haber mucho foco y peso sobre las personas, mucha educación, mucha sensibilización, mucho accountability, muchas capacidades soft para que realmente esto pueda llegar a funcionar. O sea, no es como otro proceso en donde a lo mejor, oye, llegas e instalas una línea de producción, llegas y pones y construyes un centro de distribución. Esto no es así. O sea, aquí, acuérdense, IBP se trata de personas sentadas en una misma habitación o en una misma sesión, interactuando y tomando decisiones. O sea, hay un factor humano muy fuerte atrás que tienes que entrenar, que tienen que entender, que tienen que saber hasta dónde llegan unos y en dónde entran otros. Entonces, hay importantísimo el foco en las personas, si no esto se les puede llegar a complicar. ¿Qué más, José Luis? Nada, esa recomendación final es muy buena y es donde tienen que trabajar, ¿no? Personas. Sí. Este es un proceso de personas y ese cambio de comportamiento para buscar un solo juego de números, para buscar estar teniendo el mismo plan, para trabajar en equipo, para que los problemas se visualicen y se eleven, se solucionen en el nivel adecuado, y si tiene que seguir subiendo, que siga subiendo. O sea, estamos hablando de temas de comportamiento principalmente. Concentrémonos en eso, vean esas brechas que puedan tener en sus empresas, para aquellas empresas que están mejorando su proceso o que quieren empezar a hacer el proceso de IBP. Sí. Y la otra es, ya para finalizar, a ver, digo, y esto lo estamos haciendo para todas las personas que han participado en los cursos. Nosotros lo que les ofrecemos para ayudarlos en esta trayectoria, porque esto es una trayectoria como tal, si alguno de ustedes necesita llevar a cabo esta parte de aquí, que es esa sensibilización ejecutiva, en donde nosotros les presentamos a su equipo ejecutivo qué es, para qué sirve, qué es lo que están haciendo otras empresas, una sesión de 1 hora, hora y media, nosotros sin ningún compromiso y sin ningún costo, simplemente por haber participado en el curso, cuentan con ello. Pero normalmente así se arranca, ¿eh? O sea, esa es ya sea internamente o con algún externo, necesitas tener ese empujón para abrirle ahora sí que la mente al equipo de que por allá tenemos de alguna manera que ir y que empujar porque esto funciona y da resultados. Entonces, con toda confianza, si alguno de ustedes quiere que José Luis y yo tengamos una sesión con su equipo ejecutivo para llevar a cabo esa sensibilización ejecutiva, nos contactan por correo y con gusto lo agendamos. ¿Cuántas llevamos de estas con la gente que ha tomado cursos, José Luis? Hemos hecho unas 5 o 6. Entonces, es parte de lo que ofrecemos y de los beneficios por haberse inscrito al curso. Entonces, ahora sí que cuando quieran, como quieran, nos organizamos y en lo que los podamos ayudar, la verdad es que no nos despedimos. Tienen nuestros contactos,
tienen nuestros correos y cualquier duda que se les haya quedado, los videos van a quedar abiertos durante 2 semanas adicionales. El material del curso a través de la liga de internet va a quedar permanente abierto para todos ustedes. Entonces, cualquier cosa, permanezcan en contacto y nos avisan. Y con mucho gusto aquí estamos José Luis y yo para poder ayudarlos en su trayectoria hacia la implementación de IBP. Y muy bien, entonces con esto, si no hay alguna duda, comentario, pregunta final, pues estamos dando terminado el curso. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan aprendido y acuérdense los que le decía José Luis el día 1, con una cosa que agarren y que implementen y que realmente modifiquen comportamientos dentro de su equipo de trabajo, el curso se ha pagado. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. La verdad es que estuvo muy dinámico el curso. Estamos, José Luis y yo, muy contentos con la participación del grupo. Y pues bueno, esperemos que haya cumplido con sus expectativas y que pongan ahora sí que en práctica pues una o varias de las cosas que hayan aprendido acá. Listo, muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, José. Gracias. Muchas gracias, Hernán. un gusto. Adiós. Muchas gracias. Éxitos. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Listo, Hernán, terminamos. terminamos, así es. Otro de los cursos, está bien. Sí. Me ha gustado la dinámica de este curso. Sí, estuvo bueno. Digo, no participaron tanto en esta última reunión, pero se habían mantenido, la verdad, que bastante. Sí. Pero en general el curso me gustó. Sí, la verdad es que estuvo muy bueno el grupo. Sí. Oye, a ver,